Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos la segunda parte de 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 7. Y con este estudio concluiré esta porción. Daré lectura a la palabra de Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La iglesia pedía ciertas cosas en oración y lo hacía intercediendo por los que estaban en autoridad. En primer lugar, pedía para ellos una vida tranquila y sosegada. Esa era la oración por la liberación de guerra, de rebelión y de cualquier otra cosa que inquietara o perturbara la paz del reino. Esta es la oración de un buen ciudadano cristiano. Segundo, pero la iglesia pedía mucho más que eso. Pedía que una vida que se vive en piedad y reverencia. Aquí se nos presentan dos grandes palabras que son claves en las epístolas pastorales y describen cualidades que debe anhelar no solamente el gobernante, sino todo cristiano. La primera es la piedad. En griego es eusebeia. Esta es una de las grandes y casi intraducibles palabras griegas. Describe reverencia, tanto para con Dios como para con el hombre. Esa actitud de la mente que respeta al hombre y honra a Dios. Eusebio, el historiador cristiano, la definía como reverencia hacia el solo y único Dios y la clase de vida que Él quiere que vivamos. Para los griegos, el gran ejemplo de Eusebeia fue Sócrates, el filósofo, a quien Jenofonte, el historiador, describe con los siguientes términos: tan piadosa y devotamente religioso que no daría un paso fuera de la voluntad del cielo, tan justo y recto que no cometería nunca ni aún la injuria más insignificante a ninguna alma viviente, tan controlado, tan templado que nunca en ninguna ocasión escogió lo más dulce en lugar de lo más amargo, tan sensible y sabio y prudente que nunca erraba al distinguir lo mejor de lo peor. Esto es lo que dice Jenofonte en su libro Memorabilia, capítulo 4, versos 8 al 11. Eusebeia estaba muy cerca de la gran palabra latina pietas, de donde se deriva nuestra palabra en español piedad. La pietas es manifiesta, por ejemplo, en la literatura latina, en la historia de Eneas. La pietas de Eneas era un sentimiento del deber para con la voluntad de sus dioses, tanto como para su padre, su hijo y su pueblo. Este deber nunca le abandonaba. Está claro que Eusebeia es una cosa tremenda. Nunca olvida la reverencia que le es debida a Dios. Nunca olvida los derechos que se deben a los semejantes. Nunca olvida el respeto que se debe uno a uno mismo. Describe el carácter de la persona que nunca falla a Dios, ni a sus semejantes, ni a sí mismo. Segundo, está la reverencia. Xenotes es en griego. Aquí nos encontramos otra vez en el reino de lo intraducible. El adjetivo correspondiente, semnos,
se aplica constantemente a los dioses. R.C. Trench, un comentarista, dice que el que es semnos tiene una gracia y una dignidad que no presta el mundo, que no presta la tierra. Dice que es el que sin pedirla inspira reverencia. Aristóteles fue el gran maestro griego de ética. Tenía una manera de describir cualquier virtud como el término medio entre dos extremos. A un lado estaba el extremo por exceso y al otro por defecto. Y entre los dos estaba el término medio en el que se encontraba la virtud. Aristóteles dice que semnotes es el término medio entre aresquía, que es servilismo, y autadía, que es arrogancia. Bien se puede decir que para el que es semnos, toda la vida es un acto de culto. Toda la vida se vive en la presencia de Dios. Se mueve por el mundo, como ha dicho alguien, como si el mundo fuera el templo del Dios vivo. Nunca olvida la santidad de Dios. Nunca olvida la dignidad de sus semejantes. Estas son dos grandes cualidades regias que cada uno de nosotros debe anhelar y pedir para sí en oración. Pablo concluye con la afirmación de las grandes verdades de la fe cristiana. Primero, hay un solo Dios. No vivimos en un mundo como el que los gnósticos inventaron con sus teorías de dos dioses hostiles entre sí. No vivimos en un mundo como el que suponían los paganos, con su horda de dioses, a menudo rivales entre sí. Los misioneros nos dicen que uno de los grandes alivios que trae el cristianismo a los paganos es la convicción de que no hay más que un solo Dios. Viven constantemente aterrados con los dioses y es para ellos una emancipación, una liberación, el descubrir que no hay más que un solo Dios, cuyo nombre es Padre y cuya naturaleza es el amor. Segundo, hay un solo mediador. Aún los judíos habrían dicho que hay muchos mediadores entre Dios y los hombres. Un mediador es uno que se coloca entre dos partes y actúa como intermediario. Para los judíos, los ángeles eran mediadores. Hay un libro apócrifo judío de mucha antigüedad conocido como el Testamento de Dan. En el capítulo 6, verso 2 dice: acércate a Dios y el ángel que intercede por ti, porque Él es un mediador entre Dios y el hombre. Menciono esto para reafirmar el hecho que para los judíos los ángeles eran mediadores. Para los griegos había toda clase de mediadores. Plutarco decía que era un insulto a Dios el concebir que estuviera de alguna manera involucrado directamente en el mundo. Estaba en relación con el mundo solamente a través de los ángeles y demonios. Y semidioses, que eran, por así decirlo, sus relaciones públicas, según Plutarco. El hombre no tenía acceso directo a Dios, ni según el pensamiento judío, ni según el pensamiento griego, pero por medio de Jesucristo, el cristiano tiene acceso directo a Dios. Un acceso que nada puede interrumpir. Además, no hay más que un solo mediador. E.F. Brown nos dice que eso es, por ejemplo, lo que los hindúes encuentran tan difícil de creer. Ellos dicen: su religión está bien para ustedes y la nuestra para nosotros. Pero a menos que haya un solo Dios y un solo mediador, no podrá haber tal cosa como fraternidad humana. Si hay muchos dioses y muchos mediadores compitiendo por la lealtad y el amor de los humanos, la religión se convierte en algo que divide a la humanidad en lugar de unirla. Pablo pasa a llamar a Jesús el que dio su vida en rescate por todos. Eso quiere decir simplemente que le costó a Dios
la vida y la muerte de su hijo, el recuperar para sí a la humanidad entera. Hubo un hombre que había perdido un hijo en la guerra. Había vivido una vida de lo más descuidada y aún impía, pero la muerte de su hijo le colocó cara a cara con Dios como nada nunca antes lo había hecho. Llegó a ser un hombre cambiado. Cierto día estaba parado ante una lápida conmemorativa de la guerra, mirando en ella el nombre de su hijo, y dijo muy humildemente: supongo que él tuvo que rebajarse hasta ese punto de la muerte para elevarme a mí. Eso es lo que hizo Jesús. Dio su vida para revelarnos el amor de Dios y traernos de vuelta a casa. Entonces Pablo reclama para sí 4 oficios. Primero, es un heraldo de la historia de Jesucristo. Un heraldo es uno que hace un anuncio y que dice: esto es la verdad. Es un hombre que trae una proclamación que no es suya propia, sino que le ha encargado el rey. Segundo, es un testigo de la historia de Cristo. Un testigo es el que puede decir: esto es verdad y yo lo sé. Y también produce resultados. Es uno que transmite no solamente la historia de Cristo, sino también la historia de lo que Cristo ha hecho en él, en uno. Tercero, es un enviado. Un enviado es uno cuyo deber es representar a su país en tierra extranjera. Un enviado en el sentido cristiano es, por tanto, uno que comunica la historia de Cristo a otros. Quiere comunicar la historia a otros para que represente tanto para ellos como representa para uno mismo como cristiano. Cuarto, es un maestro. El heraldo es la persona que proclama los hechos. El testigo es la persona que proclama el poder de los hechos. El enviado es la persona que recomienda los hechos. El maestro es la persona que conduce a otros al significado de los hechos. No basta con conocer y saber que Cristo vivió y murió. Debemos pensar a fondo lo que eso quiere decir. Una persona debe no solo sentir la maravilla de la historia de Cristo, debe pensar a fondo en su significado para sí mismo y para el mundo. Hermanos, que Dios les bendiga.